Bien, mis hermanos, un hombre llamado Juan, un nombre muy común, este hombre dio su testimonio allá por el año 2021, cuando él fue bautizado. Este hombre contó que había vivido apartado de Dios toda su vida. Había estado en adicciones, relaciones rotas, en depresión, pero durante toda su vida siempre hubo una figura que estuvo a su lado. Y este personaje que estuvo con él fue su abuelo, un hombre cristiano que cada día, sin falta, oraba por él, oraba por su conversión, oraba por él por nombre. Y este hombre recordaba haberlo visto orar de rodillas, con una lista en sus manos. Él rogaba cada mañana. Nunca le predicó con dureza y siempre lo trató con amor y le decía: confío que el Señor te va a alcanzar un día. Pasaron más de 40 años y su abuelo murió sin ver la respuesta. Pero 5 años después de la muerte de su abuelo, este hombre entregó su vida a Cristo. Y en su bautismo dijo las siguientes palabras: hoy soy testimonio de una fe que no se rindió. Mi abuelo nunca vio este momento, pero su fe está aquí y yo soy fruto de su oración. Mi hermano, cuando vamos al libro de Génesis, nosotros vemos a un hombre llamado Abraham que tampoco vio la promesa cumplida por completo. Pero su fe fue tan firme que esta fe traspasó generaciones. Él creyó a Dios, aun cuando no vio la solución, no vio un heredero, pero su fe fue contada por justicia. Y su linaje, mis hermanos, dice la Escritura, que bendeciría a todas las naciones. La fe verdadera, mis hermanos, no siempre ve todo en vida. Hay oraciones que el Señor las responde después que las personas han muerto. Y esto me hacía pensar, mi mamá oró un montón de tiempo por su servidor. Algunos de ustedes me conocieron. Y el Señor el Señor no le permitió verme ahora acá en el lugar que estoy. Muchos de nosotros oramos por nuestros hijos, por nuestras hijas, cuando están pequeños, para que el Señor les dé un buen esposo, una buena esposa, para que les vaya bien en la vida. Algunos padres de familia pueden ver esto cumplido en sus hijos, pero otros no. Pero mis hermanos, los padres oramos por nuestros hijos porque tenemos temor del Señor y porque confiamos que Él escucha nuestras oraciones. Y este tipo de fe es el que bendice a nuestra familia, aunque nosotros partamos a la presencia del Señor, hermanos. Así que vaya conmigo a Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6. Póngase en pie, por favor. Génesis, capítulo 15. Versículos 1 al 6. Vamos a leerlo de manera antifonal, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites abrir tu palabra, Señor, nuevamente. Padre, te pido que
esta porción sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por mis hermanos que se han hecho presentes y también gracias por los que no están presentes, Señor. Te pido que también les bendigas. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, puede tomar su asiento. Quiero meditar primero en el versículo 1, donde dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En primer lugar, mis hermanos, una fe que bendice generaciones es una fe que disipa el temor, que echa a un lado el temor. Ahora, quiero preguntarles, ¿qué familia de las que están aquí presentes nunca ha tenido dificultades en la vida? ¿Hay alguna familia? Creo que no. ¿Qué familia nunca se ha enfermado un integrante de su familia? ¿O a qué familia nunca le ha hecho falta dinero? ¿O nunca sus hijos se metieron en problemas? ¿Qué familia? Quizás en otro planeta tal vez, ¿verdad? Pero acá, en esta tierra en la que vivimos, mis hermanos, todos nosotros enfrentamos dificultades. Ya sea que seamos cristianos o no, nosotros vamos a enfrentar dificultades. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo caído y lleno de maldad. El domingo pasado veíamos el tema cuando el pecado entra en casa. Y nosotros veíamos cómo cuando el pecado penetra en nuestros hogares, somos capaces incluso de llegar a matar a un familiar, como en el caso de Caín y Abel. Y llévelo más allá, porque Jesús dijo que cualquiera que odie a su hermano, como que si ya cometió homicidio. Así que cuántas familias hoy en día no tienen rencor o guardan raíces de amargura o están enojados, el padre con el hijo con el padre, o con la madre, con el abuelo, y así están nuestras familias hoy en día. Esta es una realidad de la cual nadie puede escapar, porque después de la caída, el pecado, hermanos, infectó cada célula de nuestro cuerpo. Y nuestra tendencia hoy, así como lo hizo Adán, es a escondernos de Dios, alejarnos de Dios. No queremos la ayuda de Dios porque no creemos autosuficientes. Y por eso Dios, Él, no yo, no usted, Dios tiene que tomar la iniciativa para llamarnos. Él tiene que extendernos su misericordia, su amor, para salvar a algunos. Y si usted está entre esos algunos, pues denle gloria a Dios. Dele gracias a Dios porque Dios le extendió misericordia, porque Dios lo llamó, porque Dios lo salvó estando muerto en sus delitos y pecados. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque la misma escritura lo dice. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 9, no lo busque, se lo voy a leer, porque es un texto que todos nosotros hemos escuchado, es un texto familiar, dice el Señor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Palabra del Señor, hermano. Así que si usted tiene un corazón receptivo a la palabra de Dios, usted está buscando, anhela estar con su Padre, pues dile gracias a Dios, porque eso el Señor lo ha hecho en su vida, y es una obra sobrenatural. Y si alguien está duro como una piedra, y no quiere nada con el Señor, hermano, ¿y yo qué puedo hacer, pues? ¿O qué puede hacer el liderazgo? ¿Qué pueden hacer los pastores? Sí podemos orar, claro que sí,
usted puede orar por esos familiares, por esos amigos, vecinos que están duros ante la palabra del Señor. Claro que podemos orar. Pero si el Señor los quiere mantener así, pues que la gloria sea Él. Porque aquí dice la Escritura que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Ahora, yo le voy a mencionar algo que tal vez le va a parecer risible. Pero un amigo me contó una historia que en su momento, por cómo él me la contó, me dio risa, pero la verdad es triste. Pero dice que en su familia había un hombre tan duro, no quería nada con Dios durante toda su vida. Pero el día de su muerte, estaba ahí en su cama, en su lecho. Hermano, uno siempre alberga la esperanza de que sus seres queridos, quizás en ese momento de dificultad, de enfermedad, cuando van a partir con el Señor, van a ser salvos. Y claro, el Señor ha salvado a muchas personas en ese último momento. Pero, bueno, ¿por qué esperar, pues? Pero esta persona estaba ahí en su lecho de muerte y le comenzaron a compartir el Evangelio una vez más, que había redención en Cristo, perdón de pecados, él había perdido el habla. Y dice que logró soplar, que ya no hablaba. Y con todo respeto, y él lo último que dijo fue: qué triste, hermanos, qué triste. Y él despreció la última oportunidad que tuvo. Porque la Escritura, hermanos, se cumple. A quien quiere endurecer, el Señor endurece. Pero gloria a Dios, porque nosotros, mis hermanos, estamos en Cristo y tenemos un corazón receptivo a su palabra. Amén. Amén. Muy bien. Abraham era el hombre, o es conocido como el padre de la fe. ¿Y sabe qué cosa? Este hombre fue escogido por Dios no porque este hombre era mejor que nosotros, no porque era mejor que usted, no porque era mejor que mí. Fue escogido por Dios porque Dios tuvo misericordia de él cuando lo escogió. ¿Y sabe qué? Dios, cuando escogió a este hombre, también estaba pensando en el sacrificio de su hijo y estaba pensando en todos aquellos que creerían en él como su único y suficiente Salvador. Es decir, Dios, cuando escogió a este hombre hace miles de años, Él estaba pensando en nosotros, hermanos. Estaba pensando en nosotros. Y también estaba pensando en todos aquellos que aún no han nacido y que nosotros no conocemos, pero que ya están en la voluntad de Dios, que van a venir a este mundo y que van a creer en Él. Mis hermanos, esto es algo que no se puede comprender lógicamente, no lo podemos comprender. Y mis hermanos, es el Dios a quien servimos. A este Dios nosotros adoramos. Ahora bien, este hombre llamado Abraham, Dios ya había hablado con él antes del capítulo 15. Vaya conmigo, Génesis capítulo 12, Dios habla por primera vez con él en Génesis capítulo 12, versículo 1, y vea qué le dice el Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, no pierda de vista este texto. Hermanos, acá nosotros podemos ver cómo Dios toma la iniciativa al seleccionar a este hombre para hacerlo una gran nación, para engrandecer su nombre y para bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora bien, si usted y yo hubiésemos tenido la oportunidad de seleccionar a alguien para que fuera multitud sobre toda la tierra, créame,
De todo corazón se lo digo. Porque yo estuve pensando esto. Nosotros no hubiésemos seleccionado a un hombre de 75 años. Y sumándole a esto que era incircunciso y era un pagano. ¿Y por qué, hermano? Bueno, ya vamos a ver más adelante. Pero no hubiésemos seleccionado a un hombre de 75 años. Y su mujer también ya está bastante mayor. Y luego Dios tenía en mente que iba a cumplir la promesa del heredero 25 años después, o sea, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía aproximadamente 90 años, y cuando el Señor en el año 24 de la promesa le reconfirma que iba a nacer su heredero, dice la Biblia que Sara se rió. O sea, Señor, si... pero ya dice la Biblia que ya le cesó la costumbre de las mujeres, o sea, ya había pasado por la menopausia. O sea, es algo imposible, es algo ilógico. Y todavía dice ella, cuando usted lee la escritura en Génesis 18, o sea, Señor, o sea, está bien yo a 90 años, pero mi marido, Señor, 100 años, o sea, ya ni sopla. O sea, hermanos, debe dimensionar el milagro que el Señor está haciendo con esta familia. Y el Señor les dice a esta familia, cuando tenían 75 años, que los seleccionó, que los escogió para que fueran multitud, para que bendigan a todas las naciones. Vea, el Señor tiene misericordia de ellos, de esta familia, no porque eran los mejores, no. ¿Es por qué, hermanos? La misericordia de Dios. Así como ha tenido misericordia de su familia al escogerla, para que seamos salvos en Cristo, hermanos. Cuánta bondad, cuánta misericordia. ¿Y por qué le digo que era un pagano? Bueno, yo sé que Romanos lo dice, pero también Josué lo dice, Josué 24, versículo 2. Josué 24, versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿qué dice? A dioses extraños. Ahí está, era un idólatra cuando Dios escoge a este hombre. Pero el versículo 3 a mí me fascina, hermanos. Y yo espero que a usted también. Vea, ¿qué dice el Señor? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Escucha, hermano, dice Dios, yo tomé a vuestro padre, fui yo, dice el Señor. Y esto me maravilla, hermano, porque cuando yo veo mi vida, yo puedo ver a Dios tomándome. No porque yo sea el mejor, no. Dios me tomó. Dios tomó a Oscar, Dios tomó a Marvin, a Catalina, a Alfredo, a David, a Nubia, y así a cada uno de ustedes. El Señor los tomó. Esto es maravilloso, hermanos. El Señor nos tomó y nos ha traído por un camino. Y estamos aquí para la gloria de Él. Porque solo Él, hermanos, se debe de llevar la gloria. Solo Él. Ahora, cuando nosotros regresamos a Génesis 15, nosotros vemos que dice el texto, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Y aquí la pregunta que debemos hacer es, ¿y cuáles cosas? Bueno, las cosas que sucedieron desde el capítulo 12, pero en el contexto inmediato, en el capítulo 14, mis hermanos, nosotros vemos, bueno, le dije que no perdiera Génesis 12:4. En Génesis 12:4 hay un dato interesante que yo quiero que vea. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿y qué cosa dice después? Y Lot fue con él. Bueno, ¿y quién lo invitó? Pues nosotros no sabemos el contexto y qué pasó y cómo es que fue, pero la cosa es que Lot se fue con él. Yo le había dicho a Abraham que se fuera. Ahora, mis hermanos, este Lot era el típico familiar
que siempre se está metiendo en problemas. Y mire, hermanos, hay gente que por más que uno los aconseje, por más que uno esté con ellos, ahí orando, aconsejándolos, esta gente siempre termina metiendo las de batir lodo. Siempre. ¿No le ha pasado en su casa o con algún familiar cercano? Probablemente que sí. ¿O acaso no hay hijos en nuestras familias que caen en fornicación y de ribete salen con su domingo 7? ¿Acaso no hay este tipo de problemas? Claro que sí. ¿O acaso no hay familias que están luchando con ese padre alcohólico o con ese hijo alcohólico o drogadicto por el cual están orando y que no ven ninguna respuesta? Y son personas que siempre se están metiendo en problemas. Y quieras o no, pues la familia se ve afectada y causan dolor. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Este Lot, sobrino de Abraham, yo sé que usted ha leído la escritura, escogió la mejor tierra, eligió Sodoma sin discernimiento, y en el capítulo 14 terminó en medio de una guerra y terminó cautivo por decidir irse a vivir cerca de Sodoma. Se fue a vivir cerca de Sodoma, pero cuando él sintió ya estaba viviendo adentro de Sodoma. Y así poco a poco, no hombre, si una no hace daño, hombre, y de repente ya está con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la caja completa, ¿verdad? Entonces, poco a poco, y dice que cuando, dice la escritura que él estaba viviendo dentro de Sodoma, una ciudad pagana, y 5 reyes en el capítulo 14, incluyendo el rey de Sodoma, fueron vencidos por 4 reyes que fueron liderados por un hombre llamado Kedorlaomer. Saquearon Sodoma y adivine qué, se llevaron a Lot con su familia y todos sus bienes cautivos. Ahora, alguien le llegó a contar a Abraham que su sobrino estaba en serios problemas y que pues sí, quién sabía qué le iba a pasar al pobre Lot. ¿Qué hubiera hecho usted? Hay que lo lleve el río, ¿verdad? Pues bien, nosotros podemos ver, hermanos, en la escritura que Abraham decidió arriesgar su vida y reunió a 318 siervos y rescató a Lot y a los cautivos en una batalla por la noche. Les cayó de sorpresa. Mis hermanos, ¿quién en su sano juicio va a ir con 318 a atacar a 4 reyes que están más organizados que yo, con palos? O sea, definitivamente Dios estaba con este hombre, hermano. Así que nosotros podemos ver la gracia de Dios acá con Abraham. Y Abraham rescató a su sobrino. Y vea, el versículo 1 del capítulo 15 en el que estamos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová en visión diciendo, ¿qué cosa? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, por el contexto podemos suponer que Abraham posiblemente tenía miedo, en buen salvadoreño, ¿verdad?, que le dieran en la nuca. Pero por el contexto que sigue también podemos ver que Abraham tenía temor porque no tenía un heredero. Y el Señor le dice, no temas. Ahora, ¿se acuerda la pregunta que yo le hacía al inicio? ¿Qué familia aquí presente nunca ha tenido dificultades? ¿Qué familia? Nadie puede levantar la mano, ¿verdad? Nadie. No sé cuáles son sus dificultades o temores en este momento. Dios lo sabe. Usted lo sabe. Probablemente su familia lo sabe. ¿Cuáles son sus temores, hermanos? ¿Cuáles son sus miedos?
¿Será que los ingresos, el salario mínimo, no es suficiente para salir con los gastos del mes? ¿Será que hay un hijo, hay un padre, una madre, un suegro que está lejos de los caminos del Señor y quieras o no, como decía anteriormente, nos causa dolor verlo en el estado que está? Eso puede ser. ¿O será que hay alguna enfermedad complicada en su familia y usted posiblemente está enfrentando un proceso de quimioterapia y está viendo cómo su ser amado se debilita aún más y más? No sé, ¿cuál es su miedo? ¿Sabe qué cosa, hermano? El Señor esta mañana nos recuerda y nos consuela con las mismas palabras que consoló a su siervo, Abraham. Y él dice, no temas, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mis hermanos, ¿será posible que nosotros nos podamos apropiar de esta palabra para nosotros? ¿Será posible, hermanos? No tengas miedo. ¿Sabe? Meditando en este texto esta semana, me di cuenta que nosotros tendemos a fijar nuestros pensamientos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en esa cosa inmediata que nos aqueja. Y ahí está nuestro temor, ahí está centrado. Y tal parece que está aquí, a esta altura, y Dios ni siquiera está en nivel. No, Dios está en un plano muy inferior, porque ni siquiera nos acordamos de Dios. Porque esa es la tendencia natural de todos nosotros, a olvidarnos de Dios en nuestros problemas. Pero hermanos, también me daba cuenta que el descansar en Dios, para que estos temores logren disminuir y que Dios pueda aumentar y que yo pueda confiar en Él, me daba cuenta que esto no sucede de la noche a la mañana. Este es un proceso en el cual todos nosotros estamos como sus hijos. Y Abraham tuvo que aprender, hermanos, a no temer. Tuvo que aprender a descansar en Dios. Dios le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Es decir, yo soy tu protector. Yo te he cercado, he creado una cerca alrededor de ti, Abraham, y nadie podrá hacerte daño sin que yo lo permita. Nadie nos puede hacer daño sin que Dios lo permita, hermanos. Porque Él es nuestro escudo. Pero nosotros debemos apropiarnos de esta palabra, debemos hacerla nuestra, porque está aquí escrito. De hecho, cuando usted estudia la Biblia a lo largo del Génesis al Apocalipsis, se va a dar cuenta, y yo ya lo he repetido acá y lo voy a volver a repetir, que el mandamiento que más se repite en la Biblia es, no temas. No es el más importante, es el que más se repite, no temas. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Y cuando habla de que su galardón será sobremanera grande, la idea acá es tu pago, tu salario, tu sueldo será muy grande, dice el Señor. Y cuando nosotros escuchamos hablar de, ¿qué cosa? ¿Sueldo grande? A nosotros nos brillan los ojos, ¿verdad? Porque es normal, así somos. Pero Dios no está pensando acá en riquezas materiales cuando le dice esto a Abraham. Porque cuando Dios le dice esto a Abraham, este hombre ya era rico, materialmente hablando. Dios acá no está hablando de plata, Dios acá está hablando de vida eterna. Tu galardón, Abraham, será demasiado grande. En segundo lugar, en los versículos 2 al 5, podemos ver que esta fe que bendice generaciones, que bendice familias, es una fe que dialoga con Dios. Y en estos versos, hermanos, nosotros podemos ver cómo inicia el proceso por el cual se logra confiar en Dios y depositar nuestros temores en Él. Y es en el diálogo franco con Él, hermanos. Solo en el diálogo franco con Él. Y le voy a dar un consejo.
Y por favor escuche. Hermanos, en lugar de andar contando las cosas que le suceden dentro de su casa, con cualquier persona, hágalo con Dios. Primero hágalo con Dios. Yo sé que hay personas de confianza, buenos consejeros, puede hacerlo con ellos, pero no a cualquier persona, no a cualquier persona. A veces la gente solo quiere saber las cosas por curiosidad y no con un interés genuino de ayudar, ni siquiera de orar por esa situación. Así que la próxima vez que llegue cualquier hermanito, hermanita, vecino o cualquier persona a contarle algo de otra familia y no cierre diciéndole, y esta es la situación, oremos por esta familia. Pues no le preste oído, hermanos, no le preste oído, porque el único interés es pasar y pasar la información y distorsionar las cosas que se dicen. Hermanos, ninguna familia es perfecta, ninguna. Todas tienen algo, tenemos errores. Y así, escuche esto, así como usted posiblemente murmura de una familia, así las otras familias murmuran de la suya. ¿Y sabe qué cosa? Dios sabe todo esto, hermanos. Dios lo sabe. Así que, mis hermanos, a pesar de todo esto, Dios nos sigue mostrando misericordia, hermanos. En Cristo, en Cristo. Así que aprendamos de Abraham, que dialogó sinceramente con Dios y le dice, Señor, le dice, ve el texto, versículo 2, ¿qué me darás? Siendo que ando sin hijo, y el heredero de todo lo que poseo será mi siervo Eliezer. Y la idea del texto acá, de este verbo, ando, cuando es dicha por un hombre, mis hermanos, en el original, significa, o esta persona está expresando que está caminando hacia la tumba, sin hijos, sin descendiente. Abraham no está cuestionando el poder de Dios. Abraham se está abriendo ante el Señor. Está expresando todas sus emociones. Y le dice, Señor, tengo riquezas, tengo siervos, pero no tengo un heredero. Y mi hermano, esto me hacía pensar también en una realidad que todavía vemos hoy. Hay funerales que uno llega y no hay nadie, no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos. Las personas están ahí y no dejan ningún legado. Y posiblemente algunos hasta terminen en una fosa común. Y básicamente Abraham le está expresando su sentir a Dios, se abre con el Señor todas sus emociones y le dice qué es lo que lo angustia y le dice que tiene este temor. Y en el versículo 3 le dice, mira, no me has dado prole y un esclavo nacido en mi casa será mi heredero. Y esta palabra que aparece acá, mira, es una expresión de exclamación que en otras partes de las Escrituras es traducida como, he aquí, observa, Señor, mi aflicción. Señor, estas son mis emociones derramadas delante de ti. Pero inmediatamente en el versículo 4 dice que luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. ¿Y qué dice el texto? Y lo llevó fuera. Y este pequeño detalle, mis hermanos, es grandioso. Porque Dios saca a Abraham de su tienda, lo saca de su realidad, de su visión natural. Adentro este hombre solo estaba viendo su vejez. Este hombre solo estaba viendo que no tenía un heredero. Pero afuera, bajo el cielo de Dios, bajo la creación, él pudo ver la promesa de Dios, hermanos. Y a veces Dios tiene que sacarnos de nuestra tienda, de nuestras limitaciones, de nuestro propio mundo, porque nos quiere mostrar su grandeza. Él lo sacó afuera. Mira todas las estrellas que hay. Y preguntándole al que sabe todas las cosas, a don Google, ¿cuántas estrellas hay?
A simple vista, escuche esta información, a simple vista, desde la Tierra se pueden ver entre 2000 y 2500 estrellas en una noche despejada, dependiendo del lugar. Ahora bien, si usted toma un telescopio, solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, los astrónomos estiman que hay entre 100,000 millones y 400,000 millones de estrellas, solo en nuestra galaxia. Ahora, en el universo observable se estima que hay más de 2 billones de galaxias, y cada galaxia puede tener cientos de miles de millones de estrellas. ¿Cómo podemos comprender esto nosotros? Es imposible. Y escuche lo que dice la palabra en el Salmos. Dice que Dios, nuestro Señor, cuenta el número de las estrellas y a cada una las llama por nombre. Nuestro Dios, hermanos, ¿no se maravilla usted de esto? Yo sí me maravillo de esto. Un Dios infinito, un Dios inmutable, un Dios todopoderoso que sostiene todo el universo por su palabra, hermanos. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué es lo más grandioso de esto? Este Dios nos está invitando, hermanos, a dialogar con Él. Este Dios le dice a Abraham: tu descendencia será tan numerosa como aquello que tú no puedes contar, pero que yo sí ya tengo perfectamente registrado. Dios sabía que venía Isaac, que venía Jacob, que venían todos los 12 patriarcas, que luego venía todo el pueblo de Israel, que iban a estar cautivos. Y toda la historia de Israel la conocía, y luego Dios sabía que y de ese linaje iban a ser el Mesías, y Dios sabía que usted y yo íbamos a creer en Jesús, y Dios sabe que todos aquellos que aún no han nacido y que posiblemente son nuestra familia van a creer en Jesús. Dios conoce todas estas cosas, hermanos. Yo me emociono, usted, hermano. Emocionémonos con el Dios que tenemos. Y vea, dice la Escritura en el versículo 6, y creyó a Jehová. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Así que aquí en este texto podemos ver en tercer lugar una fe que confía aunque no ve. Y aquí ocurre algo clave, hermanos, y es la respuesta de este hombre ante la promesa de Dios. Hasta ese momento, su relación con Dios había estado marcada por obediencia. Él salió de Ur de los caldeos sin saber a dónde iba. Esto lo puede ver en Génesis 12. Su vida había estado marcada por adoración, porque edificó altares. Había estado marcada por el renunciamiento, porque decidió dejarle la mejor tierra a Lot. Pero en Génesis 15:6, mis hermanos, por primera vez, Abraham responde con fe. Y esta es la primera vez que esto está registrado en las Escrituras. Abraham no solo obedece, ahora cree. Abraham no solo camina, ahora confía. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque es la primera vez que esto se menciona en la Biblia. La justificación por la fe. Y Pablo tomó esta declaración y la usó para explicar la salvación por gracia mediante la fe, no por obras. Y esto lo podemos ver en Romanos 4, en Gálatas 3. Esta era una fe que apuntaba a Cristo, hermanos. Y por el tiempo, solo quiero leer Gálatas 3:16, no lo busque. Vea por qué era una fe que apuntaba a Cristo. Dice Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Así que la promesa hecha a Abraham incluía al Mesías. Y por medio de esa fe, todas las naciones serían bendecidas. Hoy, en todo el planeta Tierra, hay millones de creyentes alrededor del mundo y forman parte
de esa bendición espiritual, aunque no sean judíos, hermanos. ¿Y sabe qué cosa, hermano? Esa bendición nos alcanzó a usted y a mí, a generaciones enteras. Y compartí el Evangelio la semana pasada con 2 personas, y después de aclararles qué significa la buena noticia y de lo que Él ha hecho en Cristo, una de estas personas me decía, o sea que solo tengo que creer, solo tengo que creer. Y yo le dije, sí, solo tienes que creer. Y estas 2 personas decidieron entregar su vida a Cristo, hermano. No están acá cerca de Santa Ana, pero entregaron su vida a Cristo. Así que Dios, mis hermanos, sigue salvando personas. Y Dios nos quiere usar para esto. Así que para terminar, hermanos, ¿cómo mi fe hoy en día puede bendecir a mi familia? En primer lugar, debemos tener una fe que disipa el temor. No permitamos que el miedo nos paralice, sino que así como Abraham, escuchemos la voz de Dios. Y el Señor nos dice, no temas, yo soy tu escudo. Hermanos, su fe en Dios marcará más a su familia que 1000 palabras, hermanos. Su fe en Dios. Usted también y yo debemos tener una fe que dialoga con Dios. Hable sinceramente con Dios, como lo hizo Abraham. Interceda por sus hijos, interceda por sus nietos, aún por aquellos que aún no han nacido. Las oraciones de hoy pueden ser respondidas más adelante. Ore, mis hermanos, dialogue con el Señor y tenga una fe que confía, aunque no ve. Abraham creyó sin ver y eso le fue contado por justicia. Usted y yo hemos creído en Cristo. ¿Acaso le hemos visto físicamente? No. ¿Cree usted que Él viene por nosotros? Amén. Ya ve que tenemos fe, hermanos. Así que, mis hermanos, confiemos en su palabra, porque su palabra es verdad. Y así como Dios seleccionó a este hombre llamado Abraham para bendecir generaciones, Dios nos ha seleccionado a nosotros para ser de bendición a nuestra familia. Oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das en las Escrituras. Por favor, permite que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdales en su caminar contigo de lunes a domingo, Señor. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.